verde de luz. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Importancia del don de lenguas. Jesús en su ministerio acá en la tierra anunció a sus discípulos la venida del Espíritu Santo con estos términos. Los encontramos en Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús mismo está diciendo: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Consolador no vendría si yo no me voy. Y yo lo enviaré cuando me vaya. Versículo 12 del mismo capítulo dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está remarcando el tema, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces está muy claro cuando nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad. Está hablando una vez más, está ratificando, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo venía y que era necesario que Él partiera. Además de ello, les explicó que el Espíritu Santo iba a venir en calidad de un regalo. Iba a ser un don que Él lo iba a enviar, un regalo inmerecido. Nadie lo iba a tener por mérito propio, así como es la salvación. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. De acá, de esta cita, desprendemos que iba a ser necesario pedirlo. Entonces, nos tiene que quedar claro, Jesús anunció la venida del Espíritu Santo. Jesús ratificó que venía el Espíritu Santo y nos manifestó algo del propósito del para qué había de venir. Pero además de ello nos dice, ¿no es cierto?, de que era necesario que nosotros lo pidamos. Si le pedimos al Padre, Él le daría a quienes se lo pidieran. Entonces es muy especial. Entonces los requisitos son haber nacido de nuevo, ser hijo de Dios y pedir el Espíritu Santo. Una vez que Jesús hubo resucitado, y aquí estamos yendo a pasos agigantados a través de su caminar, una vez que Jesús hubo resucitado y se había hecho evidente el hecho de la resurrección ante sus discípulos, eso quiere decir que se les apareció una y otra vez, y estuvo compartiendo con ellos. Entonces, estando ya Él a punto de ascender, después de haberlos ministrado, leemos en Hechos 1:4 lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Wow! ¿Y con qué propósito iban a ser bautizados los discípulos en el Espíritu Santo? Y la respuesta la encontramos en el mismo capítulo 1 del libro de Hechos, en el versículo 8 y 9, donde dice: pero recibiréis poder, diga conmigo, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, dicho esto, Jesús ascendió a los cielos. Y días después, Él envió al Espíritu Santo para que nos consolara, para que nos ayudara, nos guiara a toda verdad, pero fundamentalmente, como hemos leído, para que nos diera poder. ¿Poder para qué? Poder para vivir una vida de plenitud y de bendición. Hay mucho creyente, hay mucha gente que cree en Jesús y vive una vida sin poder. Y entonces las cosas se le hacen cuesta arriba. Y muchos de esos creyentes tienen muchos problemas en su caminar. Viven una vida de sub y baja. Mucho entusiasmo, entrega, esto, lo otro, y de pronto algún tipo de prueba y van para abajo. Para abajo, para abajo. Y otra vez cae en pecado, esto, lo otro. Y otra vez, y vuelven a subir. Y vuelven a arreglar sus cosas, están dichosos de la vida, esto, lo otro, y de pronto otra vez van para abajo. Y para abajo, para abajo, para abajo, y van para abajo. Y a veces hasta más abajo todavía. Y otra vez vuelven a tener otro encuentro con el Señor, y otra vez vuelven otra vez para arriba, para arriba, para arriba. ¿Por qué? Porque carecen de poder. Las cosas les toman años de años. Hay gente, ¿no es cierto?, de que sí, consigue, ¿no es cierto?, consigue ver los efectos de su fe en años. Yo recuerdo una hermana me decía, he orado casi 20 años para que se convierta mi hermano. Entonces yo le dije, bueno, qué perseverante, que Dios te bendiga, maravilloso. Yo dije, ¿no es cierto?, dentro de mí dije, qué trivilina, ¿no es cierto?, ¿cómo va a durar 20 años para que se convierta? Si la voluntad del Señor, que su hermano ya se convierta ahora. Lo que necesitaba hacer era una oración efectiva, tomar la autoridad respectiva y sacar a patadas al diablo de la vida de su hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no entiendes y no tienes el poder, entonces te tienes que quedar con lo que entiendes y con lo que haces. Es así de sencillo, ¿no es cierto? Cuando tú vas a arar el campo, tú puedes ararlo con una yunta, con 2 bueyes, ¿no es cierto? Pero si tienes, ¿no es cierto?, 100 hectáreas y solo tienes 2 bueyes y tienes solo un arado, estás listo, ¿no es cierto? Porque te la vas a pasar arando meses y meses. Pero ojo, cosas diferentes si tú tienes un tractor. ¡Ram! Lo prendes, ¿no es cierto? Colocas la rastra y vamos. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Mucha gente que le gusta vivir mediocridad, por eso es de que el camino del Señor es un camino, ¿no es cierto?, que te llama a mejorar, a la mejora permanente, a tener comunión permanente. Y la comunión permanente tiene que llevar, ¿no es cierto?, a otro tipo de niveles. Y ese tipo de niveles, ¿no es cierto?, no está marcado porque me pasó esto, me apareció un sapo, esto, lo otro. No, está marcado porque tu vida cambia, tu vida transforma. A mí vale pepino que me aparezca, ¿no es cierto?, que me tenga que aparecer, que venga el diablo, que venga el demonio, que venga. Eso no me edifica para nada. A mí lo que me edifica, ¿no es cierto?, es sacarlo a patadas de la vida de mi familia, de mis hijos, de mi ciudad. Eso me va a bendecir. Alábele al que vive. Así que, él dijo, y la Biblia dice, recibiréis poder. Dile a tu vecino, recibiréis poder. Entonces, luego que Jesús ascendió a los cielos, Él envió al Espíritu Santo. Y gracias a ello, para que nosotros recibiéramos este poder y pudiéramos vivir una vida de plenitud y de bendición. Y nos dijo que para ello era necesario que fuéramos bautizados en el Espíritu Santo. Ahí es importante que tengamos claro qué significa bautismo. Porque la gente, muchos de nosotros entendemos lo que es un bautismo. ¿Qué implica un bautismo? ¿Qué implica? Algunos creen que es, ¿no es cierto?, es parte del deporte, ¿no es cierto?, parte del libreto, vamos, chan. No, señor. Un bautismo significa, ¿no es cierto?, estar inmerso, estar empapado. Por eso necesita ser, ¿no es cierto?, por inmersión, no puede ser por aspersión, no puede ser porque le echemos un poquito. No, el significado del bautismo es que tengo que estar inmerso, tengo que estar, ¿no es cierto?, empapado del tema. ¿Verdad? Me encanta cuando doy instrucciones para bautizar a los hermanos, digo, a ese modelito métanlo ahí y déjenlo largo rato para que sienta.
y realmente que es nacido de nuevo. Entonces, lo mismo sucede, ¿no es cierto? Y si entendemos ello, ¿no es cierto? Cuando nacemos en vida en el bautismo del agua, tenemos también el bautismo del fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Implica que nosotros seamos inmersos en el Espíritu Santo. Cuando somos inmersos, somos empapados en el Espíritu Santo, otro es el cantar. Porque ahí, incluso la lengua que estuvimos viendo que nos causa tantos problemas, entonces va a ser tocada. Amén. Alábele al que vive. Amén, amén. Entonces, esto es algo que es tremendamente importante, el ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque gracias a este bautismo que es conocido también como el bautismo de fuego, o que es conocido como el bautismo del Espíritu Santo, un creyente puede llegar a vivir una vida que testifique que verdaderamente el poder de Dios mora en él o en ella. Porque una manera diferente es vivir una vida, ¿no es cierto?, simple y llanamente por convicción propia. Y una completamente diferente es vivir con el poder del Espíritu Santo y guiado por Él. Entonces, y ojo, y esto incluye el control de tu lengua. Esa que maldice, esa que condena, esa que anda critique y critique y critique. Y que la gente no se da cuenta de ello. ¿Y saben qué? Y a pesar de que anda ore y ore y ore, entonces no se da cuenta que su vida va de retro, por causa de su boca. ¿Cuántos creyentes, ¿no es cierto?, que cree que porque está metido, que se levanta a orar a las 3 de la mañana, está súper santo, ¿no es cierto? Por sus frutos hablan, pues. Por eso dice muy claro la palabra, por su fruto los conoceréis. ¿Qué fruto das? ¿Qué fruto tienes en tu vida? ¿Qué fruto tienes en tu economía? ¿Qué fruto tienes en tus finanzas? ¿Qué fruto tienes con tu familia? ¿Qué fruto tienes al hacer tus negocios? ¿Cuál es tu fruto? Muéstrame tu fruto y diré que tan bien caminas o no caminas. No me digas, ¿no es cierto?, voy a tal iglesia o voy a tal otra iglesia. ¿Cuál es tu fruto? Muéstramelo. Entonces, gracias a ese bautismo del Espíritu Santo, el creyente puede llegar a ver una vida de real bendición. Una en que sucedan maravillas, una en que sucedan noticias, una en que sucedan cosas en este mundo natural, que le sucedan cosas sobrenaturales. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Alábele al que vive. Entre ellas, dejar de maldecir. Entre ellas, dejar de condenar. Entre ellas, dejar de juzgar. Así que fiel a la promesa que les hiciera a sus discípulos, el Espíritu Santo llegó. En Hebreos, capítulo 2, versículo 1, en Hechos, capítulo 2, versículo 1, la palabra dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es una fecha muy importante, 50 días después, ¿no es cierto?, de la muerte de nuestro Señor. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Híjole, qué importante. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Porque hay gente, ¿no es cierto?, que cree de que, porque están los que están adelante, no, más unción. Más bendición para los que están adelante. No, lo único que si eres chicato no puedes ver, vas a ver mejor de aquí que de atrás, ¿no? Nada más que eso. Pero aquí dice que el Espíritu Santo llenó ¿dónde? Llenó toda la casa. Cuando Él baja, baja y llena todo el lugar. Al que está en la punta de la banca allá, como el que está al otro extremo para allá, como el que está en la primera fila. ¿Qué creen, pues, es cierto, que la unción de Dios funciona limitada, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer como en el mundo, ¿no es cierto? Hay que hacer, ¿cómo le dicen ahora? VIP, platea y gallo. Entonces, aquí dice que esto, que estaba la casa llena, llenó toda la casa donde ellos estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tomen nota de ese versículo 4.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Eso quiere decir que el hablar en lenguas es un elemento que evidencia el bautismo del Espíritu Santo en una vida. No quiere decir que es el único, pero aquí hay una evidencia, ratificando la importancia de someter nuestra lengua al dominio de Dios. Porque si no, ¿por qué razón tendría uno que hablar en lenguas cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo? Porque entonces está mostrando que cuando eso sucede, el Espíritu de Dios toma control de tu lengua, toma control de tu bocota. ¿Hay alguien que diga amén? Tenga control de tu boquita. Toma control de tu boca. Amén. Entonces, habiendo llegado la promesa, los discípulos, dice aquí la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas. Jesús dijo que así sucedería, así sucedió. Bajó el Espíritu Santo, los bautizó y ellos empezaron a hablar otras lenguas. Manifestando ¿qué cosa? La importancia que tiene que Dios controle tu lengua. Creyente básico. ¿Hay alguien que diga amén? Así hoy resulta que miles de personas sobre la faz de la tierra, por no decir millones, poseen este poder del Espíritu Santo en sus vidas. Poder para echar fuera demonios. Poder para sanar enfermos. Y también poder para ¿qué? Para hablar nuevas lenguas. A más de ello, Jesús había dicho, el que cree en mí. Pregunto, ¿hay alguien que cree en Jesús en este lugar? A ver, ¿dónde están los que creen en Jesús? Ándele, marque los paneo. Listo, ándele, aquí miren. Hay harto que cree en mí. Cree en Jesús. Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Así que también él estaba dando cumplimiento a esta promesa. ¡Qué interesante! Así que las obras que yo hago, él también las hará. ¿Y qué cosas hacía Jesús? Pues daba la vista a los ciegos, sanaba enfermos, liberaba de demonios. Entonces son estas pruebas, ¿no es cierto?, que el que cree en ti hará y vivirá. ¿Pero cuándo? Cuando tenga, ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. Pero ¿y Jesús cuándo recibió el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibió ese poder? Pues cuando fue bautizado en las aguas, al salir de ellas, dice que la palabra que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Ojo, lea bien claro, en forma de paloma, para que pudieran ellos verlo y poder escribir de que así fue. No quiere decir que el Espíritu Santo es paloma, sino que bajó en forma de paloma. Y cuando salió de aquel lugar, Jesús, después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, él empezó el ministerio de poder que él llevó adelante. Hasta él necesitó eso. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Bien, amados. Esto otra vez no sé por qué está acoplando aquí. Así que, a partir de ese hecho, el padre de oscuridad, ese llamado Satanás, diablo, cochino, don Sata, lo que quiera, ese mero, al que lo dibujan, ¿no es cierto?, con tridente, cuernos, chiva y cola. Que dicho sea de paso, no es así, de acuerdo a la palabra. El padre de oscuridad ideó de inmediato una estrategia para evitar que la gente recibiera este poder. ¿Por qué? Porque ahora resulta, ¿no es cierto?, con que ya no hay un Jesús, sino de que se ha multiplicado, ahora ya son 120, después de Pentecostés. 120 personajes a quienes controlar para que no traigan sanidad, para que no destruyan la obra que está haciendo el diablo en medio de las vidas. Entonces ahora ya se ha multiplicado por 120 el problema. Entonces la idea, ideó de inmediato una estrategia para evitar que
que la gente recibiera poder, que los creyentes recibieran ese poder, porque va a empezar a cambiar su vida, va a ser ¿no es cierto?, un problema, va a tener que llamar más huestes, ya no van a poder estar engañando a muchos otros, van a tener que estar, ¿no es cierto?, peleando en otro tipo de planos. Entonces, empezó él a crear una controversia respecto del hablar en lenguas. Apareció gente convencida, bueno, lo primero que hizo es meter, ¿qué cosa? Una corriente de gnósticos en medio de la iglesia. Siglo I. Gnósticos que dijeron que se habían convertido y empezaron a compartir sus filosofías con los creyentes. Y todos los creyentes empezaron, ¿no es cierto?, a cuestionarse cierto tipo de cosas. Y luego de ellos, ¿no es cierto?, que es, de pronto, ¿no es cierto?, dice, no, aquí este tipo de temas, estos dones, eran solo para la iglesia primitiva, para el arranque de la iglesia. Solo lo podían ejecutar los apóstoles, solo ellos. Listo, como era solo para ese tiempo, entonces hoy día no tiene sentido que los cristianos lo busquen o esperen tener la manifestación de ese tipo de temas. Quédense tranquilos, entonces van a ser cristianos tibios. Está bien, que se convierta el mundo entero, pero tibiazo. El mundo entero, pero pura pinta. El mundo entero, no importa si son católicos, si son protestantes, lo que fuere. Tibiazos, faltos de poder, esos no preocupan. Son mariconcitos de playa. ¡Wow! Se les hace y listo, se acabó. Entonces, ¿cuál es el miedo a ellos? Entonces empezó con este tipo de corriente. Y hasta predicadores empezaron a hablar, ¿no es cierto? A decir, ¡oh, eso era para antes! Esos dones eran para antes, para antaño, ¿no? Eso no es para ahora. Y la gente empezó a convencerse, ¿no es cierto?, de que los dones del Espíritu Santo eran para aquel tiempo. No recuerdo, nosotros de la Reforma empezó en 1600. Y recién empezamos a hablar del poder a finales del 1800, principios del 1900. 300 años más de... Y todavía hoy día siguen habiendo gente en este sentido, que se comieron la pastilla del diablo. Ahí va su estrategia, ¿no es cierto?, crear controversia al respecto. Luego puso en duda, ¿no es cierto?, que el don de lenguas. ¿Qué clase de idioma es ese? ¿No es cierto? Eso no tiene ningún tipo de lengua. ¿Cuál lengua, idioma? Así son puros balbuceos, allá andan. Parecen gallinas cuecas, ¿qué pasa? Es como va a ser un idioma, ¿no es cierto? A ver, piénsalo, ¿no es cierto? Si esto es para los burros, esto no es para los, ¿no es cierto?, inteligentes. ¿Cómo crees que va, ¿no es cierto?, a ser esto una lengua, un idioma? No tiene nada que ver. Y la gente dice igualito. Y en medio del pueblo cristiano, N detractores sobre el tema. Otra de las artimañas que armó él, ¿consiste en qué? En hacer creer que el don de lengua solo es para unos escogidos. Solo los capos, solo los ungidos. ¿No es cierto? Al esquema de la curía, ¿no ve? Esos capísimos. ¡Apóstoles! Hay cosas tan reservadas para los apóstoles. Sí, es posible. Pero a este no. Lo que trae el Espíritu Santo no. Porque lo que trae el Espíritu Santo es para equipar al creyente, al pueblo de Dios. Para que cada uno de los que cree en Jesucristo y lo pide, lo reciba. El Espíritu Santo no se derrama por partes en uno. El Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, cuando te bautiza con todos los dones. Alábele, alábele, alábele. Wow. Tan ruin es la manera en cómo el diablo se maneja, que incluso se ha animado a hacer creer a muchos cristianos, a muchos creyentes, que orar en lengua es diabólico. Y entonces se animó a decir, ¿no es cierto?, que eso era más bien atribuir que eso era de él. Ya iban los tribilines creyéndolo. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra, porque no la leen, porque no viven en ese poder, no viven en esa luz. Además de ello, el Señor se encargó de mostrar que el Evangelio no era exclusividad para los judíos. Y cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre las personas presentes y allí personas conocidas como gentiles recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¡Wow! Maravilloso.
no es exclusivo para una nación, no es exclusivo para una raza, esto es para el pueblo de Dios. Amén. ¿Hay alguien que sea parte del pueblo de Dios aquí en este lugar? ¿Hay alguien que sea así, seguro, hijo de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Alábele al que vive. Alábele porque esto es para mí. Amén. Haciendo una breve analogía con nuestro desarrollo natural, pregunto, cuando eras tu niño, ¿hablaste tu idioma materno con fluidez desde el primer día? No. ¿Tenías un rico vocabulario cuando tú eras niño de 4 o 5 años? La respuesta es un contundente no. Y si no entiendes, Haniwa, mana, ¿no ves? No, no. Cuando empiezas a hablar en lenguas, es como empezar a hablar un niño en lo natural. ¿Acaso no fuimos diseñados como Dios a su imagen y semejanza? Porque al hablar espiritualmente tendría que ser diferente. No hablarás con fluidez ni con perfección, tampoco tendrás un vasto vocabulario al recibir ese don. Pero al igual que cualquier otro don que tú has recibido, tú lo puedes desarrollar. Y lo vas a desarrollar practicándolo, ejercitándolo. ¿Hay alguien que diga amén? A ver, el mismo lenguaje, el mismo idioma. ¿Cuántas palabras tendrá el castellano? ¿Cuántas palabras tendrá, no es cierto, nuestro idioma? 200,000. ¿Cuántas conocemos? ¿Cuántas usamos? ¿Cuántas usamos con propiedad? Porque chalingas no encontraste ahora en el diccionario. ¿Ah? ¿Cuántas usamos con propiedad? ¿Cuántas palabras nosotros usamos con propiedad? ¿Cuántas conocemos? 10,000, 15,000, de las 200,000. Ábranos su mataburros, abra el diccionario y a ver, vea, ¿no es cierto?, cuántos sinónimos conoce usted en una sola página y se va a encontrar con que desconoce montones de palabras. Por eso es bueno hacer de tanto en tanto crucigramas. Tenemos que incrementar nuestro acervo al utilizar nuestro propio idioma. No somos expertos en manejar nuestro propio idioma, nuestro idioma materno. Lo podemos manejar con fluidez, esto, lo otro, pero dominio del 100% no lo tenemos. Pero sin embargo queremos que en las lenguas, ¿no es cierto?, seamos expertos, que sepamos todo desde lo principio hasta el final. En parte conocemos, en parte, ¿no es cierto?, ahí estamos. Lo usamos, ¿no es cierto?, hasta donde sabemos. Hay alguien que diga amén. Pero lo usamos lo suficientemente bien como para poder comunicarnos y transmitir ideas. De igual manera, ¿cómo empezamos? Diciendo, ¡ajo! ¿Cómo? ¡Ajo! ¿Y eso qué es? ¡Ajo! ¿Cuántos dicen amén? Nadie le pide a un bebé, ¿no es cierto?, hablar una vez, como, ya, ¿qué te pasa, no es cierto? Hijo de quién eres. Mis hijos hablan bien. Híjole. Tus hijos y los hijos de nadie hablan bien. Cuando empezamos, ¿no es cierto?, no nacimos con capacidad de comunicación montada en ninguno de nosotros, en ningún tipo de idioma. Puros ruidos, puros sonidos, puros balbuceos. Hay alguien que diga amén. ¿Y por qué no va a hacer lo mismo en lo espiritual? Pregunto. Solo pregunto. Yo creo que los dones se van desarrollando conforme los practicamos. En todos los sentidos. Hasta en lo físico. Hasta el que nació con el don de corredor. Aquel que, ¿no es cierto?, que tiene una facilidad para correr y tiene un físico para correr. Tiene que practicarlo, pues, porque si no lo entrena, no lo desarrolla. Ahí viene otro y lo guasquea. ¿O no se acuerda usted de la fábula del conejo y la tortuga? La fábula de Esopo, ¿no ve? ¿Recuerdan ustedes? Estoy viendo caras de estupor, creo que no han leído esa fábula. ¿De qué está hablando este pastor? Cuando tus hijos en lo natural empezaron a balbucear las primeras sílabas, ¿cómo te sentías, mi hermano? ¿Cómo te sentías, mi hermana?
juzgabas al bebé y decías, wow, qué tonteras, qué boberías está hablando este. O te empezabas a hacer la burla de la manera en cómo se expresaba. Y mira a ver lo que está queriendo decir. No, no. Yo estoy seguro que tú te emocionabas. Aunque no sonaba hermoso, ¿no es cierto? Tú te emocionabas. Aunque no sonaba coherente, tú te emocionabas. Tú estabas feliz, estabas gozoso. Que el otro decía, ya ha dicho mamá. No dijo nada, pero vos ya quieres escuchar que está diciendo mamá. Claro, así es. Te emocionas cuando, ¿no es cierto?, tu bebé, tu hijo, está dando las primeras sílabas, ¿no es cierto?, está empezando a decir algo que puede ser que tenga coherencia. Tú ya quieres, ya nomás habla, ya va a hablar. O no se preocupa cuando llega al año y medio y no habla. ¿No ve? Hay que llevarla al especialista para que le haga hablar. Pues, no voy a decir que habría que hacer, porque es otra prédica eso. Entonces, pero no te gozabas tú de ello, te gozabas de esos sonidos sin sentido, incoherentes, te emocionabas, para ti era música del cielo, eso te llenaba a ti de gozo, de alegría. ¿Por qué debe ser diferente con nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial con seguridad sucede lo mismo cuando tú empiezas a hablar en nuevas lenguas. Cuando tú empiezas a balbucear, cuando tú empiezas dice él, mira mi hijo, ya me estoy comunicando con él, mira mi hijo, ya está hablando mi language, ya está hablando mi idioma, ya lo estoy entendiendo, ya me está entendiendo, híjole, aquí se va a levantar este campeón. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Pero alábele, gócese con ellos. Por eso, para entenderlo no tienes que aprender a resolver ecuaciones diferenciales. Por eso dicen, ¿no es cierto?, que en ese sentido quedas, ¿no es cierto?, si no te haces como niño, tú no lo recibes. Y luego no me reclames porque yo te lo estoy predicando. Así que empiezas a hablar así, nuevas lenguas. Él se goza escuchándote. Esas primeras sílabas, así como tu mamá, cuando dijiste, ¡ajá!, dice, ¡ah! Es igualito. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, mis parientes se encargaron de recordarme por muchos años, que hasta que tuve alrededor de 4 años, me preguntaban, oye, ¿eres grande o pequeño? Especialmente un tío hermano de mi madre. ¿Eres grande o pequeño? Y yo respondía, soy chaqueteto. Y caja de todo la carcajada, así como se han reído ustedes, pero me deben una. Y entonces venían y al poco rato otra vez, la misma pregunta, ¿grande o pequeño? Híjole, soy chaqueteto, listo, soy chaqueteto. Entonces mi tío le hacía la burla, decía el chaqueteto, el chaqueteto. Hasta disfrutaban, pues, o sea, cada vez que me encontraba disfrutaba. Me hacían la pregunta, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta que aprendí a decir chiquitito. Y cuando aprendí a decir chiquitito, se les acabó el chiste. Y cuando ya crecí y tuve 14, 15 años, ya olvidaron ya de recordar, porque de tiempo en tiempo recordaban y se reían. Entonces, olvidaron de recordar, porque ahora ya les podía guasquear. ¿Me entiende? ¿Cómo celebramos cosas como esas con nuestros hijos? ¿Cómo celebramos anécdotas de esta naturaleza? ¿Usted cree que Dios es diferente en ese sentido? Con seguridad que no. ¿De dónde lo creemos? ¿De por sí? No. Esto es algo que Dios impregnó en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Alábele por la sencillez, la bendición, lo hermoso que es nuestro Padre. Alábele, alábele, alábele con ganas. Gócese con Él, con las cosas que Él hace en su vida. Amén. Hay quienes piensan que hablar en lengua se va a dar de forma automática. Tú tienes el control del uso del lenguaje materno que hablas. De igual manera vas a tener el uso del lenguaje de las nuevas lenguas, con toda seguridad. No es algo que te tiene que brotar de por sí. Tiene distintas maneras de manifestarse. Nosotros tenemos el control de los dones que Dios nos ha proporcionado. Por ejemplo, si a alguien Dios le dio el don de la profecía, no es que sube a un micro, no es cierto, y se pone a profetizar. ¿Qué les pasa, no es cierto? De pronto, ¿no es cierto? Así van a profetizar a este y a aquel y al otro. El que tiene un don lo controla. Ahí recuerdan, ¿no es cierto?, a alguien, ¿no es cierto?, saliendo de una película, ¿no?, ahí en la puerta del cine haciendo
relajo y medio que fuera, que demonio, que esto, y con sus ayudantes ahí. O sea, que vaya a hacer eso a su casa, donde corresponde hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo que no puede controlarse todo este tipo de cosas? Si a alguien le sucede eso, átelo en el nombre de Jesús, toma autoridad y deje de hacer show para la gente. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Eso solo es fruto de la inmadurez, de no entender, ¿no es cierto? Cuando Dios nos da algo, nosotros tenemos que aprender que hay lugares donde tenemos que manejar las cosas, pues. Yo no me voy a poner, ¿no es cierto?, a enseñar en el micro, ¿no es cierto? No me voy a poner, ¿no es cierto?, en ese tipo de plano. No voy a estar, ¿no es cierto?, para ello. Si quiero enseñar, tengo que ir a dar la cátedra, ¿no es cierto?, a una universidad, a un lugar donde corresponde. Cada cosa tiene su lugar. Mi Dios es Dios de orden. Orden. Diga orden. Porque eso es mi Dios. Dios de orden. Así que cualquier día le caigo y me muestra cómo está su cuarto. Alábele al que vive. Amén, amén. Así que, hasta para orar en lenguas tú necesitas tener fe. No es orar en lenguas, ¿no es cierto? Porque sí, necesitas tener fe. ¿Por qué? Porque este no es un idioma natural del mundo. No es un idioma, no hay un centro boliviano americano que te enseña a hablar, ¿no es cierto?, lenguas. Centro boliviano lingüístico no te enseñan a hablar en lenguas. No, no. No son lenguas naturales del mundo. Es el lenguaje del Espíritu Santo. Tiene raíces sobrenaturales. Y debido a que tu mente es parte de tu alma, porque tu mente radica en tu alma, no lo vas a entender. Porque este lenguaje, estas lenguas emanan del Espíritu y no del alma. 1 Corintios 14:2. Está hablando Pablo, por si acaso. No cualquier Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol a los gentiles. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Más claro agua. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Claro, tan claro como el agua, mi hermano. Te está diciendo aquí, ¿no es cierto?, que no le habla a Dios el que habla en lenguas, o que no le habla a los hombres, le habla a Dios. ¿Por qué? Porque si tú le hablas en esta lengua al hombre, nadie entiende ello. Ajá. Nadie entiende al que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque no les está hablando a ellos. No les está hablando en lenguaje que entiendan. No es para ellos, sino a Dios, quien obviamente sí entiende. Wow. Además, al hablar en lenguas, por el Espíritu Santo, habla misterios. En consecuencia, es un instrumento, es un idioma que solo conoce el Espíritu y solo lo comprende él. Sigue el apóstol Pablo y en 1 Corintios 14:14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Perdón. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Quién está orando? Mi espíritu, si estoy orando en lenguas. Ándele, usted quiere una oración en el espíritu. Pero mi entendimiento queda sin fruto. No le entiendo a lo que está orando mi espíritu. ¿Qué pues? Dice el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ándele, entonces está muy claro, si oramos en lenguas, nuestro intelecto que está en nuestras almas, que está ahí en nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, no entiende. Porque esa oración sale del Espíritu. ¡Wow! Y nos recalca que hemos de orar tanto en lenguas, así como en el entendimiento del intelecto. ¿Qué tal metal? ¡Wow! Es por ello que para entender esas lenguas que salen del Espíritu, Dios me dio
a través de su Espíritu Santo y de su bautismo, otro don. El don de interpretación de lenguas. Porque si he de interpretar esas lenguas, si he de entenderlas, necesito un don particular. Porque no hay el CBA en ese sentido. Quiero entender, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesito? Necesito un don particular para entender, porque esto sale del espíritu, no sale del intelecto, no sale de la mente, no sale del conocimiento, sale del espíritu. Hay alguien que diga amén. Este lenguaje del espíritu sale de lo más profundo de mi ser. ¿Y se dirige a quién? Es la línea directa, es el teléfono rojo, no al presidente de la República, es el teléfono rojo a la presidencia, a la presencia del Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Wow, wow! Es por ello, entonces, que el Espíritu Santo, para que entendamos, nos ha dado también, ¿no es cierto?, el don de interpretación. Pero entonces cualquiera pudiera decir, pastor, entonces si no entendemos esas lenguas, ¿por qué es importante orar en ellas? ¿Por qué es importante orar en lenguas? Porque cuando oramos con entendimiento, oramos desde nuestra alma, desde nuestro intelecto. Porque nuestro intelecto está afincado en nuestra alma. Mientras que cuando oramos en lenguas, lo hacemos desde nuestro espíritu. ¡Wow! Y dice la palabra que el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Es tan hermoso mirar esos autos eléctricos, ¿no es cierto? Cuando llegan y los conectan, ¿no es cierto? Y, oigan, no tienen encendido. Qué maravilloso, caras. Y ni qué hablar de esos que se manejan por sí solos. Estamos quedando a 100 años, si es que no son más, 200 tal vez para atrás. A lo que va al ritmo de la tecnología. Qué interesante esto. Abre el motor y caja hueco, y atrás la cola hueco, híjole. Y te entra y no hay ron, no hay. Entonces te sientes transportado a una nave, porque ese tablero te transporta a una nave interplanetaria. Me acuerdo cuando vi la película Odisea del Espacio, 2001, Odisea del Espacio. Quedaron cortos. ¡Wow! Es así, es así, es así. Cuando tú, no es cierto, te enchufas al Espíritu Santo, esto es lo que pasa. Mientras que cuando nosotros estamos orando en lenguas, cuando nosotros estamos en una comunión con el Espíritu Santo, nuestra caminata se transforma. La manera en cómo Dios nos guía es completamente diferente. La manera en cómo Él nos equipa, cómo crecemos, cómo avanzamos, cómo hacemos nuestros negocios. ¡Uy, ay, ay! Es otro tipo de caminata. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Por qué arar con... Si yo tengo 100 hectáreas y voy a arar, ¿no es cierto?, con una yunta, con un par de bueyes y solo un arado, hijo, imagínese el trabajo, el tiempo, el sudor, todo lo que significaría. Mientras que mi hermano, si tengo la posibilidad de ir un tractor, pongo la rastra, me subo y hago 6, 8 surcos a la vez. ¿Cuántos dicen amén? Para tener una vida de bendición. ¿Hay alguien que diga amén? Yo quiero eso. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Por eso es que al orar en nuestros espíritus, porque al orar desde nuestros espíritus hablamos el lenguaje de Dios, hablamos misterios, nos enganchamos con la voluntad de Dios y su espíritu nos guía en medio de las dificultades, tal como dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya vino en Pentecostés, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entenderás este libro profético, porque este libro es profético. Si estás anhelante de recibir ese preciado don del Espíritu Santo, si tú has nacido de nuevo, ese es el requisito. Haber nacido de nuevo, haber recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y lo quieres, y quieres ese bautismo del Espíritu Santo.
¿Qué estás esperando? Vas a decir, yo lo quiero. Démelo. Ya no más, Señor. Ahorita. Hoy. Para hoy. Ya, ahora. Hay alguien que lo quiere. ¿Por qué se lo tengo que ofrecer? Hay alguien que lo quiera, lo pide. Hay alguien que no tenga derecho aquí, que no tenga familia, que no sea su casa, que este lugar es extraño, qué cosa. ¿Dónde están esos que quieren recibir al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay alguien que quiere en este lugar? Sí, amén, amén. Adiós. El que quiera, póngase pues de pie. Yo quiero, diga. Fílmenlos, que los quemen. Y si quiere usted, si usted ya lo recibió, si usted lo tiene, si usted necesita, ¿para qué lo quiere? ¿No? Ya lo tiene. Nada de estar reforzamientos, nada del estilo. No. Esto no es como el Ministerio de Educación. Si usted lo tiene, ha nacido de nuevo, usted ha recibido usted el fuego del Espíritu Santo, usted no tiene necesidad de volver a repetir el tema, este tipo de experiencia. Este es para los que nunca lo tuvieron. Este es para los que se lo quieren pedir. Amén, amén. Si dijera que eso se va a dar aquí, adelante, usted se animaría a venir corriendo, cargando sus pilchas y sus cosas, hasta contar 3. Así, 1, 2, ándele, ándele. Ven. Ven, vamos a pedirle juntos al Señor que Él te bendiga, que Él te llene de su poder. Pero ven adelante, ven a recibirlo. Ahí usted que está pasando, levante sus manitas y empiece a hablarle a su Dios. Empiece a hablarle a su Señor. Gracias, Señor. Háblale de tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón. Señor, derrama sobre mí tu poder, Señor. Te necesito ese poder para tener una vida diferente. Regálame el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres mi Señor, mi Dios, mi sanador, mi amamantador, mi guardador. Yo he venido este día a pedirte, Señor. Tú has preparado este día para ungir mi vida con tu fuego. Dile así desde lo más profundo de tu ser, Señor, este día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sopla de tu Espíritu en mí. Sopla de tu Espíritu en mí. Precioso Espíritu Santo, desciende sobre mi vida. Bautízame con fuego de lo alto. Ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo recibo ese fuego. Yo recibo el fuego de tu Espíritu. Ahora, con evidencia de hablar en lenguas, suelta esa lengua en el nombre de Jesús. Ubra handi maikora bajascoba andoroba lloró. Kira branda la bajayara basoro. Ese fuego descienda sobre tu vida. Ese fuego que transforma. Ese fuego que equipa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe ahora. Mientras estamos adorando, mientras estamos alabando, derrama el fuego de lo alto ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Obra y orojashira bataro con derribió. Ubatscándara. Sopla en ellos de tu fuego, Señor. Espíritu, Espíritu, que bajas como fuego, como el mendigo ser. Ven, lléname de fuego.
poder, en nombre de que me Jesús. sabe comprender sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me sabe comprender sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, que bajas como fuego, como en Pentecostés, lléname de nuevo. Espíritu, Que Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, bendiga su entrada y su salida, bendiga su manera de vivir, de compartir con Él. Que su comunión con el precioso Espíritu Santo de Dios sea cada día mayor, de más intensidad, y lo lleve a caminos de plenitud y de bendición. Amén.